Bueno, buenas tardes. Imagino que me escucháis bien y que, estáis bien. Continuamos con esta situación anómala que imagino que se va a prolongar por bastante tiempo. Entonces, pues vamos a continuar con este plan de trabajo que hemos establecido. Bueno, pues voy a entrar directamente en la sesión. Quiero, vamos a empezar a trabajar, yo creo que durante estas 2 semanas que nos quedan hasta las atípicas vacaciones de Semana Santa que vamos a tener este año, quiero trabajar sobre el siglo XVII. Vamos a trabajar sobre el siglo XVII, en el que tenemos dos temas del temario. Uno que es la Revolución Inglesa del XVII, por el que vamos a empezar, y el segundo es Spinoza. Yo creo que estamos ante dos temas pues bastante sugerentes, bastante interesantes, pues que nos permiten hacernos una idea bastante cabal de la filosofía política de la modernidad. Y bueno, daba un poco igual empezar por Spinoza que empezar por el 17 británico, pero al final me he decantado por empezar por el 17 inglés. En cualquier caso, por decir alguna cosa en general con respecto al siglo XVII, en realidad lo que vamos a ver son dos situaciones bastante paralelas. A uno y otro lado del Canal de la Mancha, porque lo que vamos a analizar va a ser la situación del 17 en Gran Bretaña y la situación del 17 en las Provincias Unidas, en Holanda, pues eso, a uno y otro lado del Canal de la Mancha, y que son situaciones que beben de dos peculiaridades del 17 muy compartidas por ambos territorios. En primer lugar, un proceso de transición del feudalismo al capitalismo. En estos dos territorios es en donde se produce de una manera más clara ese proceso de transición del feudalismo al capitalismo, donde el capitalismo empieza a tener un empuje más potente, más poderoso, ¿no? Hasta el punto de que en esa época yo creo que todavía no se podía percibir con claridad cuál iba a ser de las dos sociedades, la británica o la de las Provincias Unidas, a la que vamos a denominar holandesa para entendernos, aunque no sea correcto porque son 7 las provincias y no solamente Holanda. ¿Cuál de esos dos territorios iba a ser el que iba a producir un desarrollo más acelerado hacia el capitalismo? Ahora sabemos, evidentemente, que fue Inglaterra esa geografía, pero en aquel momento son las dos puntas de lanza de la transición hacia el capitalismo, que es algo que ha estudiado de manera magnífica un historiador marxista británico que es Hobson, cuyas obras yo os recomiendo. Entonces estamos en un proceso, como os decía, de transición del feudalismo al capitalismo, en el que, por lo tanto, hay una nueva clase social, la burguesía, una clase emergente, que en ese momento empieza a hacerse con el control económico de la sociedad y que, como veíamos también en la Atenas del siglo V, al hacerse con ese control económico de la sociedad, pues va a pretender también coger las riendas políticas de la misma, y por lo tanto va a haber toda una serie de procesos políticos tendentes a que la burguesía tenga una mayor presencia en las instituciones del Estado y en la conformación del Estado. Por lo tanto, una primera nota de ese 17, como os decía, es el proceso de aceleración capitalista que se vive especialmente en estas dos sociedades. Y por otro lado, algo que ya mencionábamos anteriormente, y es el contexto de
de crisis y de enfrentamiento religioso en el que se encuentra sumida Europa en su conjunto. Os recuerdo que entre 1618 y 1648 se está produciendo la Guerra de los 30 años, que es una guerra que en última instancia tiene una base religiosa muy, muy potente, hasta el punto de que uno de los resultados de esa guerra va a ser que los estados van a acoger la religión del príncipe que encabeza el Estado, en aquellos estados en los que conviven diferentes creencias religiosas. Pero en cualquier caso lo que nos encontramos es ante una situación de crisis, de enfrentamiento, de guerras de religión, que quizá en Holanda en los Países Bajos, en Holanda se percibe menos porque es un territorio de una enorme tolerancia, pero que en Inglaterra va a tener un enorme papel, va a desempeñar un enorme papel, incluso en esa guerra civil que vamos a describir a lo largo del tema. ¿Por qué? Y entrando ya específicamente en Inglaterra y entrando específicamente en Inglaterra y en el desarrollo de la historia política de ese siglo XVII, vamos a esperar a que pase un momento las ambulancias. Digo que lo que vamos a vivir en Inglaterra va a ser una prolongada guerra civil que se inicia en los años 40 y que culmina en cierto modo pues con la Revolución Gloriosa de 1688. Entonces es un proceso de guerra civil el que se va a vivir en Inglaterra, en el que los elementos religiosos desempeñan un papel muy importante, aunque lo que realmente se está jugando en esa guerra civil va a ser el enfrentamiento entre una nobleza de perfiles absolutistas, defensora de la monarquía absoluta, y una burguesía y un pueblo que apuestan por fórmulas de democratización más o menos radicales. Eso es lo que vamos a ver a lo largo del tema, esa guerra civil, que es una guerra civil que se produce en los campos de batalla, pero que también vamos a ver que tiene su reflejo en las imprentas, que tiene su reflejo en la producción teórica, porque si podemos hablar de dos bandos enfrentados en los campos de batalla, también podemos hablar de dos bandos teóricos muy claramente delimitados. Por eso lo que vamos a estudiar tras una introducción a la cuestión va a ser las posiciones teóricas alrededor de esta guerra civil. Unas posiciones cuyas líneas de demarcación son unas líneas de demarcación pues a veces confusas. Quiero decir que vamos a ver por un lado teóricos del contrato que se colocan a uno y otro lado del campo de batalla. Vamos a ver las teorías del contrato en Hobbes, que se alinea de manera clarísima con las posiciones absolutistas. Vamos a ver la teoría del contrato desarrollada por Locke, quien se sitúa también de manera muy clara en las posiciones parlamentarias, las posiciones de impulso democratizador de la política inglesa. Pero aparte de estas teorías del contrato, vamos a ver también unos discursos a los que habitualmente no se presta excesiva atención, pero yo creo que son de un tremendo interés para entender lo que está ocurriendo en la Inglaterra del 17 y que son los que representan los niveladores y los
trabajadores, dos colectivos políticos que van a desarrollar unos planteamientos mucho más radicales dentro del ámbito democrático, de una profunda democratización, y que van a generar un proceso de confrontación política, de enfrentamiento dentro del propio ámbito democrático. Es decir, que si por un lado tenemos el enfrentamiento entre las posiciones democráticas y las posiciones absolutistas, entre lo que representaría Hobbes y lo que representarían el resto, en una segunda instancia también lo que vamos a ver es el enfrentamiento dentro de aquellos que defienden las posiciones parlamentarias entre posiciones de carácter burgués y moderadamente democrático y posiciones radicalmente democráticas impulsadas desde sectores populares. Y esto lo vamos a ver de manera muy clara en lo que se conoce como el debate de Putney, que se produce en 1647 en el seno de lo que se denomina el nuevo ejército modelo o nuevo modelo de ejército, el New Model Army, que es el ejército que se construye para hacer frente al ejército real, y que va a ser un ejército que, entre otras cosas, va a desarrollar en su seno debates políticos. Y en Putney, en 1647, se va a producir un debate tremendamente interesante entre los diferentes sectores políticos del ejército, y lo analizaremos a lo largo del tema. Esto es lo que vamos a ver, esto es lo que vamos a ver, el contenido teórico de las propuestas que hacen estos diferentes autores y sectores, pero para llegar a ello, en primer lugar, lo que quiero hacer es una contextualización un tanto extensa de las peculiaridades de la sociedad inglesa del momento, que nos van a permitir entender mejor lo que está sucediendo en la misma. Y para ello yo creo que podemos aproximarnos desde dos perspectivas. Una perspectiva fundamentalmente económica y una perspectiva fundamentalmente religiosa. Aunque, como vamos a ver, se entrecruzan. Lo político bebe de lo religioso y lo religioso toma tintes políticos. No podemos separarlo de manera drástica, y lo económico tiene que ver con lo religioso, y lo religioso también tiene una dimensión económica. Entonces vamos a ver cómo hay estas divisiones, pues no son tan netas, tan claras, sino que se entrecruzan entre ellas, produciendo diferentes efectos que afectan al conjunto del desarrollo del proceso histórico. ¿Qué es lo que está sucediendo en Inglaterra entre los siglos XVI y XVII? Pues dos fenómenos paralelos, como os decía. Por un lado, un fenómeno de carácter religioso, que es la conversión de Inglaterra en un país que abraza el credo anglicano, ¿no? Que es una de las formas de protestantismo. Sabéis que a principios del 16 se había producido la reforma luterana. Esa reforma luterana se expande de manera rápida por ciertos países, entre ellos Gran Bretaña, entre ellos Inglaterra, más concretamente, que en la figura de Enrique VIII va a acabar abrazando o generando, creando la figura del anglicanismo, que en realidad es la aplicación del protestantismo a las peculiaridades o a las necesidades de la realidad inglesa. Y ese proceso religioso va a llevar aparejado un proceso económico y político que describiré a continuación.
Porque claro, cuando se produce la figura de Enrique VIII es una figura muy popular, muy conocida. Seguro que todos y todas hemos visto alguna serie, alguna película en la que se nos habla de la figura de Enrique VIII y en la que por lo general todo se cifra en una perspectiva, ¿no? Que es la sexual, ¿no? Que es la que evidentemente desde una perspectiva cinematográfica y de entretenimiento pues es la más atractiva y la que va a dar más juego para aproximarse al personaje. De tal manera que se nos cuenta la historia de tal modo que pareciera que la conversión de todo un país a otra forma religiosa, en este caso el anglicanismo, fuera la consecuencia necesaria de los devaneos sexuales de su rey. Un rey que por su apetencia hacia las mujeres y por su deseo de desprenderse de una para casarse con otra, pues hace cambiar de religión al conjunto del país. Bueno, claro, esto es una visión absolutamente simplista del proceso histórico, como por otro lado, desgraciadamente, muchas veces se nos traslada la historia, ¿no? Parece poco creíble, a poco que lo reflexionemos, que un país cambie de religión por el capricho sexual o matrimonial de su monarca, ¿no? Parece poco probable que la nobleza poderosa de un país acepte un cambio de religión únicamente por una cuestión caprichosa, o que un pueblo lo acepte sin ningún tipo de reparo, ¿no? Bueno, quizá lo más interesante, lo más importante sea evidentemente los ámbitos de poder, que es donde se juega las tomas de decisión. Si vamos un poquito más al fondo de la cuestión, lo que nos vamos a encontrar es que el proceso de cambio de religión en Inglaterra va acompañado, en el siglo XVI, va acompañado de un proceso que, fijaos, no se va a producir en nuestro país, en España, hasta 4 siglos más tarde, que es un proceso de desamortización. Es decir, es un proceso en el que tierras que pertenecen a la Iglesia son desamortizadas y entregadas a otras manos. En este caso, en el caso inglés, de la nobleza que acompañaba al monarca, de la nobleza inglesa, que en este proceso aumenta la cantidad de tierras que posee. Ahí está una explicación bastante clara de la aquiescencia de esta nobleza al proceso de cambio de religión. Se acepta el cambio de religión porque hay una contraprestación económica muy clara, se reciben tierras. Y este proceso de carácter religioso, pues desemboca o tiene unas consecuencias económicas y posteriormente políticas de enorme calado, porque la nobleza va a utilizar esas tierras para fundamentalmente el desarrollo de una extensa cabaña ovina que va a estar en la base de la industria textil inglesa, que, como sabéis, estará en el origen de la revolución industrial. Acudimos aquí a un proceso, además, en el que se produce lo que se conoce como el cercado de campos, y al mismo tiempo la privatización de muchas tierras del común. Tierras, hay un doble proceso, hay un proceso de desamortización de tierras de la Iglesia y al mismo tiempo de conversión en privadas de tierras que habían sido previamente comunales. Tierras que habían estado a disposición del común, de los pueblos, de la población, montes para madera, pastos para los animales, tierras para el cultivo, de la noche a la mañana pasan a manos
a manos privadas, que las ponen a producir en otra dirección con un doble efecto. Un efecto de acumulación de capital en quienes se hacen con esas tierras. Hay un aumento de la riqueza exponencial por parte de estos sectores sociales que se hacen con las tierras, y al mismo tiempo, evidentemente, hay un profundísimo empobrecimiento de las capas sociales que se quedan sin esas tierras comunales de las que en buena parte habían vivido hasta ese momento. Además de esta cuestión, o en paralelo con esta cuestión, la corona inglesa, los diferentes monarcas de esa corona inglesa van a promulgar lo que se conoce como las leyes de pobres, que Marx analiza muy bien en ciertos capítulos del Capital. Los pobres aumentan en Inglaterra como consecuencia de estos procesos de privatización de las tierras. Y estos pobres vagabundean por los campos, se esconden en los bosques, viven como pueden, desprovistos de los medios de manutención que habían tenido hasta ese momento. Esto lleva a la promulgación de estas leyes de pobres tremendamente duras, que lo que plantean es que cuando alguien sea pillado vagabundeando por los campos, pues en la primera ocasión se le azotará, en la segunda ocasión se le cortará un miembro y la tercera ocasión será ahorcado. Son tan brutales estas leyes que solamente en el reinado de Enrique VIII se produce la ejecución de casi 80.000 personas en Inglaterra por este motivo. Ello lo que va a provocar es, evidentemente, un tremendo éxodo de esta población hacia las ciudades. Gente que, atemorizada ante la perspectiva de, por un lado, morir de hambre en el campo o morir ejecutado por no disponer de un trabajo fijo, pues lo que hacen es trasladarse a las ciudades, con lo que se convierten evidentemente en una mano de obra baratísima para la incipiente industria. Poco menos que por la manutención, esta gente que se incorpora a las ciudades se convierte en una mano de obra tremendamente barata, que va a estar en el origen del potente desarrollo industrial que posteriormente se va a producir en Inglaterra. Fijaos que lo que aquí estamos describiendo es lo que Adam Smith, en primer lugar, y posteriormente Karl Marx llaman la acumulación originaria, la acumulación originaria de capital. ¿Qué es la acumulación originaria? ¿A qué se refieren con el concepto de acumulación originaria? Pues al hecho de que cuando en el 19 nos encontramos con la aparición de las fábricas, evidentemente hace falta una enorme inversión de capital para montar una fábrica y para mantener una fábrica con una gran cantidad de mano de obra dependiente. Y Marx y otros autores se preguntan de dónde ha salido ese enorme capital. ¿Cómo se ha producido esa acumulación originaria de capital que permite el montaje de las fábricas y, por lo tanto, el desarrollo de la revolución industrial? Y la respuesta Marx evidentemente la encuentra en este proceso, ¿no? Este proceso de expropiación de lo común, de privatización de tierras, de expulsión de amplios contingentes de población de sus espacios hacia espacios urbanos. Todo este proceso que se va a ir prolongando en Europa
durante los siglos XVI, XVII, XVIII, va a estar en el origen de una acumulación de capital que es la que va a explicar la génesis de esos capitales que van a estar posteriormente en el desarrollo de la revolución industrial. Me parece tremendamente interesante el análisis que Marx hace de esa cuestión en el capítulo 24 del tomo primero del Capital, y os lo voy a leer directamente porque me parece de una enorme inteligencia el análisis de Marx, que contrasta además de manera brutal con el análisis que hace la economía política burguesa, los economistas burgueses, que lo cifran todo a un in illo tempore y a un esfuerzo, a la división entre gente que se ha esforzado y gente que no se ha esforzado. Escuchad el texto porque en ocasiones, a mí siempre que lo leo, pues me parece un Marx que le está contando a su nietecito que tiene sentado en las rodillas un cuento sobre cómo los burgueses cuentan la acumulación originaria y cómo Marx pues intenta señalar el perfil ideológico de esta narración, ¿no? Fijaos lo que dice Marx en el Capital. Dice: los orígenes de la primitiva acumulación pretenden explicarse relatándonos como una anécdota del pasado. Relatándolos como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos, se nos dice, había de una parte una minoría trabajadora, inteligente y sobre todo ahorrativa, y de la otra un tropel de descamisados, haraganes, que derrochaban cuanto tenían y aún más. Es cierto que la leyenda del pecado original teológico nos dice que el hombre fue condenado a ganar el pan con el sudor de su frente, pero la historia del pecado original económico nos revela por qué hay gente que no necesita sudar para comer. No importa. Así se explica que mientras los primeros acumulaban riqueza, los segundos acabaron por no tener ya nada que vender más que su pelleja. De este pecado original arranca la pobreza de la gran mayoría, que todavía hoy, a pesar de lo mucho que trabajan, no tienen nada que vender más que sus personas, y la riqueza de una minoría, riqueza que no cesa de crecer, aunque haga ya muchísimo tiempo que sus propietarios han dejado de trabajar. Estas niñerías insustanciales son las que Messier Thiers, historiador y político francés, por ejemplo, sirve todavía con el empaque y la seriedad de un hombre de Estado a los franceses, en otro tiempo tan ingeniosos en defensa de la propriété, de la propiedad. Tan pronto como se plantea el problema de la propiedad, se convierte en un deber sacrosanto abrazar el punto de vista de la cartilla infantil, como el único que cuadra a todas las edades y a todos los periodos. Sabido es que en la historia real desempeñan un gran papel la conquista, la esclavización, el robo y el asesinato, la violencia, en una palabra. En la dulce economía política, por el contrario, ha reinado siempre el idilio. Las únicas fuentes de riqueza han sido desde el primer momento la ley y el trabajo, exceptuando siempre, naturalmente, el año en curso. Claro, yo creo que la descripción de Marx es brutal, ¿no? Se ríe a mandíbula batiente, aunque con una enorme amargura por dentro, de las explicaciones que nos dan los economistas burgueses, ¿no? La diferencia de riqueza se debe a la diferencia de esfuerzo, que unos son muy trabajadores y los otros son muy vagos, ¿no? Y Marx, sin embargo, dirá más adelante, la historia de la humanidad está atravesada por trazos de sangre y fuego, y esos trazos de sangre y fuego son los que explican la acumulación originaria. Entonces, ahí tenemos un primer elemento. Ahí tenemos un primer elemento tremendamente interesante. Un proceso de acumulación de capital que está generando un poderoso sector social que va a estar detrás, posteriormente, del desarrollo industrial de Inglaterra y que explica el desarrollo capitalista de Inglaterra, que es donde va a culminar, a diferencia de lo que ocurre en los Países Bajos. Esto va a conllevar el desarrollo de una
poderosa burguesía que se va a hacer con el control económico, como os decía, y que, por lo tanto, va a pretender obtener también el poder político en la sociedad inglesa. El segundo elemento es también determinante y es la cuestión religiosa. ¿Por qué es importante? Primero, por lo que hemos señalado, es una reforma religiosa la que está detrás de estos cambios económicos. Pero la propia reforma religiosa va a conllevar la aparición de un determinado espíritu que va a hacer de la religión una herramienta política fundamental en manos de sectores sociales que anteriormente no habían dispuesto de ella. La religión había sido siempre un instrumento de sometimiento, había sido un instrumento del poder. Sin embargo, con la reforma anglicana, con la reforma protestante, van a aparecer ciertas herramientas que van a permitir al pueblo, a amplios sectores sociales, hacer una lectura de los textos religiosos de carácter político y orientada a sus propios intereses. Porque os recuerdo una cuestión crucial de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, frente a la lectura única de las Sagradas Escrituras, cuya máxima autoridad hermenéutica es el Papa, la Reforma Protestante lo que plantea es la posibilidad de que cada fiel pueda leer la Biblia y pueda interpretar la Biblia y pueda hacer su propia interpretación de la Biblia. Y esto convierte a la Biblia en una tremenda herramienta política. Una herramienta política poderosísima, porque evidentemente hay textos bíblicos que pueden ser interpretados en una dirección política favorable a los intereses del pueblo. Posibilidad de lectura de la Biblia, posibilidad de interpretación de la Biblia, lo que va a generar numerosísimas sectas religiosas. Sabéis que el protestantismo, si por algo se caracteriza, es por la cantidad de iglesias que lo componen, porque cada una de ellas tiene su lectura peculiar de la Biblia. Pues, bueno, pues la aparición de diferentes sectas, de diferentes iglesias que van a hacer interpretaciones divergentes de la Biblia y muchas veces lecturas que antagonizan con la lectura que realiza el poder o que ha realizado tradicionalmente el poder. Esto es tan evidente desde los primeros momentos que, fijaos, la reforma luterana comienza en 1519, si no recuerdo mal. Y uno de sus elementos principales, acabo de decir, es la posibilidad de leer individualmente la Biblia. Bueno, pues en fecha tan temprana como 1549, es decir, solo 30 años después, Eduardo VI, rey de Inglaterra, promueve y edita lo que se conoce como el libro de la plegaria común. Un libro que se va a utilizar para dar una lectura unificada de la Biblia. Esta es la lectura de la Biblia que es correcta y la que tenemos que seguir en la iglesia anglicana. Es decir, que frente a la ruptura del dogmatismo que suponía la estrategia protestante de la lectura individual, inmediatamente dentro del propio protestantismo se buscan estrategias para evitar esta posibilidad de lectura individual. Es más, uno de los elementos, cuando lleguemos a la Revolución, que veréis cómo tiene como uno de sus protagonistas principales a Cromwell. Cromwell, una de las cosas que va a plantear va a ser una crítica al libro de la plegaria común, un libro que va a estar
no prohibido, pero no va a tener carácter de lectura de Estado durante el tiempo en que Cromwell se halle en el poder en el siglo XVII. Es decir, la reforma religiosa va a convertir a la religión en una herramienta política para el pueblo, hasta el punto de que cada vez que se quiere señalar a los elementos díscolos de la sociedad se les caracteriza como anabaptistas, siendo que los anabaptistas eran solo una de las diferentes sectas protestantes que había. Es decir, aquellos que no se bautizaban, por eso anabaptistas, y al no bautizarse no figuraban necesariamente en los registros del Estado, con lo cual su control era más problemático y no reconocían el poder de la Iglesia de Inglaterra, que os recuerdo que estaba vinculada al monarca, el cabeza de la Iglesia de Inglaterra es el monarca, con lo cual las sectas que no se incluyen dentro de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia reformada, de la Iglesia anglicana, no están sometidas directamente a la autoridad del monarca, ¿no? Entonces, la lectura de la Biblia va a dar lugar a esas diferentes sectas que van a alentar discursos muchas veces de carácter, incluso podríamos calificarlo como revolucionario, ¿no? Por mencionaros alguna de estas iglesias que, por otro lado, en las que muchas veces no se distinguía entre clérigos y seglares, no había un cuerpo sacerdotal establecido, sino que rotatoriamente los diferentes fieles oficiaban los sermones, y después de estos sermones se producía una discusión. Se producía una discusión horizontal entre todos los miembros de la congregación, lo cual habla de ese espíritu democrático al que estoy haciendo referencia. Por citar alguna de estas escuelas, pues, alguna de estas sectas, pues, por ejemplo, una muy peculiar, que se conocía como la familia del monte, ¿eh? La familia del monte, en la que el cielo era entendido como la risa, y el infierno era el dolor. Fijaos qué manera de convertir en inmanente lo que en la religión oficial es trascendente. El cielo como un lugar alejado, que se halla en otra vida, y al que iremos si nos portamos bien. El infierno como también un lugar específico más allá de nuestra vida, y sin embargo esta secta, la familia del monte, lo trae a nuestro presente, lo trae a nuestra vida, y entiende que el cielo es la risa y el dolor es el infierno, y por lo tanto evidentemente deberemos intentar llevar una vida de risa y no una vida de dolor. Recordad también el carácter negativo que tenía la risa para ciertas tradiciones cristianas, como se puede muy bien ver, ya os lo comenté creo en alguna ocasión, en El nombre de la rosa de Umberto Eco, cuya trama en buena parte tiene que ver con la cuestión de la risa, ¿no? Bueno, pues este es el contexto. Este es el contexto que nos encontramos en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, un contexto con enormes cambios en lo económico, con enormes cambios en lo social, con enormes cambios en lo religioso, que van a estar en la base de la efervescencia social que se va a producir en el siglo XVII. Porque efectivamente el siglo XVII en Inglaterra es un siglo tremendamente turbulento, de una enorme turbulencia, de una gran actividad política que va a desembocar finalmente en esa guerra civil que empieza en 1600
hacia 1640, que va a culminar finalmente en la Revolución Gloriosa de 1688, y que va a ver cómo la monarquía absoluta va a ser arrinconada. Se produce incluso la primera ejecución de un monarca. Siempre nos referimos a la Revolución Francesa, 1789, como la primera revolución burguesa y como la primera revolución en la que se ejecuta a un rey. Pues no es así. La primera revolución burguesa es la que se produce en la Inglaterra del 17, que culmina en 1688, pero es que en 1647, 48 ya se le había cortado la cabeza a Carlos I. Ya se había producido la ejecución de un rey. Eso va a dar paso a una república dirigida por Cromwell, que de manera muy rápida entra en un proceso de corrupción, y que va a llevar a una breve restauración en la figura de Carlos II y finalmente en la definitiva revolución del 88, que lo que hará será instaurar una monarquía parlamentaria en la figura de Guillermo de Orange, Guillermo de Orange, que curiosamente, lo que hace es atravesar el Canal de la Mancha, viniendo de las Provincias Unidas, donde había tenido un papel político fundamental en la Holanda de Espinosa, que veremos a continuación, pero que lo que acaba es siendo monarca en Inglaterra. Acaba siendo monarca en Inglaterra y dando origen a una monarquía de carácter constitucional, que viene a representar el triunfo político finalmente de las posiciones teóricas de Locke. Podríamos decir que quien acaba llevándose el gato al agua en este proceso político teórico sería Locke, ya que su apuesta por una monarquía parlamentaria en la que el poder del rey estuviera limitado por un parlamento es la que finalmente se va a imponer. Y se acaba con la monarquía absoluta, y los sectores populares son los que de manera clarísima resultan más derrotados en este proceso. Y eso sí que es tremendamente curioso, ¿no? Porque son ellos los actores de la revolución, son el elemento fundamental de la revolución, son la base sobre la que se construye el New Model Army. Participan decididamente en la revolución y, sin embargo, no van a conseguir beneficio político y social alguno como resultado de la revolución. Lo veremos muy claramente en el debate de Putney, entre estos sectores parlamentaristas, y veremos el profundo estupor que sienten los sectores populares representados por niveladores y cavadores cuando los sectores burgueses representados por Cromwell y expresión de las posiciones teóricas de Locke les vengan a decir que ellos no tienen derecho a la participación política porque no tienen propiedades y que por lo tanto la revolución no les va a dar el derecho al sufragio universal por el que ellos luchaban. Y por eso su estupor, no entienden cómo una revolución en la que ellos participan buscando el sufragio universal les va a negar ese sufragio universal. Bueno, este es el contexto, un poco amplio, casi nos ha ocupado lo que quería dedicar a la clase, pero yo creo que es importante tenerlo presente para entender bien qué es lo que, para entender bien la filosofía política inglesa de la época. Nuevamente insisto en que no podemos leer la filosofía política, no podemos leer la filosofía en general, pero muy especialmente la filosofía política, sin vincularla al contexto histórico y social. Si algo nos permite entenderla es el contexto en el que se produce. Y esto es lo que he intentado presentaros. Y ya entrando específicamente en esa filosofía política,
lo que voy a hacer a continuación va a ser presentaros el planteamiento que hace Hobbes, y con esto terminaríamos la clase de hoy, porque lo que pretendo es, hoy vemos la introducción y Hobbes, y mañana lo que haremos será ver las posiciones parlamentarias para dejarnos para la semana que viene el análisis de la obra de Spinoza. Hablemos pues un poco de Hobbes, que es un autor que evidentemente, del que evidentemente algún conocimiento ya tenéis. Hobbes, que vive entre 1588 y 1679, es decir, no ve acabar el proceso político que se está produciendo en Inglaterra, muere en 1679, 9 años antes de la Revolución Gloriosa, es sin ninguna duda el gran teórico del absolutismo político en el 17 inglés. No el único, evidentemente, hay otros teóricos del absolutismo, pero Hobbes es el más reputado y quizá el que más vínculos mantuviera con el poder, en la medida en que él fue preceptor de Carlos II, fue profesor de matemáticas de Carlos II, y hay una anécdota, yo creo que tremendamente significativa del carácter de Hobbes, y tiene que ver con su relación con el rey. Probablemente os suene como obra de Hobbes Leviatán, ¿no? El Leviatán. Mucho menos conocida es otra obra que se titula Behemoth, ¿no? Dos obras cuyos nombres hacen referencia a monstruos de la mitología hebrea que aparecen en la Biblia. Bueno, pues Hobbes se lo tomó en serio y leyó la Biblia. Leyó la Biblia, trabajó la Biblia y de ella extrajo los nombres de sus dos obras, dos de sus obras fundamentales, de su obra fundamental y de una obra tremendamente importante. Leviatán generalmente suele metaforizar el Estado y el orden, mientras que Behemoth es otro monstruo de la mitología hebrea que lo que representa es el caos y el desorden. Behemoth es una obra, un diálogo que escribe Hobbes para reflexionar sobre la guerra civil. Es un texto que reflexiona sobre la guerra civil y por eso Behemoth, porque la guerra le parece la expresión del caos. La expresión del caos, quizá no tanto del caos por el contexto bélico, como por el hecho de que el pueblo intenta desarrollar prerrogativas que no le pertenecen, que no debiera intentar acometer. Creo que aquí empiezan a resonarnos ya cosas que también vimos en la antigua Grecia, ¿no? Esa línea socrático-platónica que pretende relegar al pueblo al silencio. Bueno, estamos en la misma disposición. Behemoth va a apuntar en esa dirección. Bueno, decía que había una anécdota, que me estoy perdiendo en la explicación. Hay una anécdota con respecto a Behemoth, es que cuando él escribe Behemoth, lo primero que hace es someterle el manuscrito a la consideración del rey y pedirle permiso para publicarlo. Es una obra feroz contra las posiciones parlamentaristas. Es una obra de abierta defensa del poder absoluto. Sin embargo, el rey decide que la obra no debe ser publicada. Y Hobbes, como buen súbdito y como convencido del poder absoluto del monarca, acepta la decisión del rey y guarda la obra en un cajón.
Hacía referencia hace poco al ámbito griego, ¿no? Bueno, Hobbes era un apasionado de Grecia, ¿no? Y una de los gestos que él tiene hacia Grecia es la traducción de Tucídides. Él traduce a Tucídides al inglés, ¿no? Y define a Tucídides como el más político de los historiadores, ¿no? Es decir, se dirige a Tucídides como instrumento del conocimiento de la historia de Grecia, que va a utilizar también en paralelo al análisis que él hace de la guerra civil para subrayar una cuestión fundamental, y es la crítica de la participación popular. La participación popular supone siempre el desorden, el caos, y es una expresión de inconveniencia, ¿no? Lo repite en numerosas ocasiones en, en Behemoth, ¿no? Fijaos lo que dice, por ejemplo, al principio de la obra, dice los antiguos gobiernos populares de los griegos y los romanos, entre los cuales los reyes eran odiados y motejados con el nombre de tiranos, mientras que al gobierno popular se le dispensaba el nombre de libertad, pese a que ningún tirano fue nunca tan cruel como una asamblea popular. Es más cruel una asamblea popular que, que un tirano. Tirano en la terminología que nosotros utilizamos, porque recordad que el concepto de tirano en la sociedad griega lo podríamos matizar mucho. Es decir, para Hobbes hay una mayor inquina, una mayor violencia en cualquier asamblea popular que en el ejercicio del poder por parte de una figura de autoridad. Bueno, aquí se muestra evidentemente una posición política muy clara, que no sé si está refrendada precisamente por la autoridad de la historia y menos por la autoridad de Tucídides, porque si nos vamos precisamente a ese siglo V ateniense, por los episodios de una mayor violencia, de una mayor crudeza, son provocados sin ninguna duda por el poder aristocrático que reacciona contra la democracia ateniense, ¿no? Hay, por lo tanto, una crítica constante de la multitud del pueblo, ¿no? Leo un poco más adelante cuando dice: el pueblo ya no ha sido y siempre será ignorante de su deber para con lo público, pensando solamente en su interés particular y siguiendo en otros asuntos a sus cabecillas inmediatos, que son los predicadores o los más poderosos de los gentiles hombres que viven entre ellos, igual que los soldados corrientes siguen en su inmensa mayoría a sus capitanes inmediatos si les tienen aprecio. Es decir, la multitud, el pueblo es seguidista, esos predicadores, aquí la referencia a lo religioso es evidente, y esa multitud solamente busca su interés particular. Fijaos cómo estamos aquí con la concepción restrictiva de lo democrático que ya existía en Grecia. El movimiento del demos es para favorecer al demos, y en ese sentido Hobbes lo critica como particular, como si, por contra, el gobierno del monarca absoluto fuera un gobierno dirigido al bien común y al interés de la mayoría social. Hobbes entiende que la posición del pueblo debe ser siempre la del sometimiento al monarca absoluto. Es más, eso es la justicia. La justicia es el sometimiento del súbdito a las decisiones del monarca, a las decisiones del soberano.
como podemos ver también en algún otro fragmento de... La virtud de un súbdito está comprendida enteramente en la obediencia a las leyes de la República. Obedecer las leyes es justicia y equidad, que es la ley de la naturaleza y por consiguiente es ley civil en todas las naciones del mundo. Y nada es injusticia o iniquidad, salvo lo que va contra la ley. Asimismo, obedecer las leyes es la prudencia del súbdito, pues sin esa obediencia la República, que es la seguridad y protección de todo súbdito, no puede subsistir. Es decir, la base de la arquitectura política es el respeto de la ley, el sometimiento del ciudadano a las decisiones del monarca que resultan incuestionables, ¿no? Por eso, en algunos pasajes también de Behemoth, lo que nos podemos encontrar también es una crítica de esa posibilidad de lectura individualizada de la Biblia, que lleva a interpretaciones de la misma de carácter político y que contravienen que socavan el poder del monarca, y una reivindicación de ese libro de la plegaria común que precisamente Cromwell había puesto en cuarentena durante el periodo de su gobierno. Y un último texto en el que podemos ver cómo en esa defensa del poder absoluto, Hobbes recurre a ese gesto de trascendencia al que venimos haciendo referencia desde inicio del curso. Si algo justifica el poder del monarca es su vínculo con la divinidad, que es la que está detrás de esas prerrogativas reales. Nuevamente nos encontramos del mismo modo que lo hemos visto en el tema de la acumulación primitiva, con la referencia a un tiempo en el que se realizó un determinado gesto que debe perdurar en el presente. Fijaos cómo lo dice Hobbes. Estas propuestas van no solo contra el rey de Inglaterra, recuerdo que es un diálogo, entonces uno de los interlocutores dice: estas propuestas van no solo contra el rey de Inglaterra, sino contra todos los reyes del mundo. Bueno sería que pensaran en ello. Con todo, creo que por debajo de Dios el origen de todas las leyes estaba en el pueblo, dice uno de los interlocutores. Y el que hace las veces de Hobbes dice: pero hace mucho tiempo, porque este ha dicho, debajo de Dios es el pueblo el que toma las decisiones. Y el otro inmediatamente le acota y le dice: pero hace mucho tiempo que el pueblo, por sí y sus herederos, mediante consentimiento y juramento, ha puesto el poder supremo de la nación en manos de sus reyes, para ellos y sus herederos, y en consecuencia en manos de este rey, su soberano, conocido y legítimo. Es decir, hubo un tiempo en el que el pueblo otorgó al rey el poder, a él y a sus descendientes. Y por lo tanto, este rey que tenemos en la actualidad está legitimado perfectamente para ejercer el poder, porque es fruto de una donación que el pueblo hace en un determinado momento histórico. Y esto nos lleva directamente a la teoría del contrato social. Una teoría del contrato social, la de Hobbes como la de otros, que es el modo de expresión de la filosofía política dominante en la modernidad. Una teoría del contrato social que nos vuelve a hablar de una abstracción que nada tiene que ver con el proceso histórico, que arranca de una fabulación, pero de una fabulación que tiene efectos hasta nuestro presente, ¿no? Y que justifica el poder político existente en la actualidad. ¿Qué es lo que dice la teoría del contrato social de Hobbes? Imagino que esto, en cierto modo, ya lo habréis escuchado en alguna ocasión. Bueno, la arquitectura de las teorías del contrato social es muy semejante en todas las teorías del contrato social, parecen beber de la misma arquitectura, con la excepción de la rusoniana. Rousseau
tiene un planteamiento anómalo en esta cuestión. Pero el resto sí que sigue en el mismo planteamiento, un estado de naturaleza carente de instituciones, carente de leyes, una situación, por lo tanto, de conflicto por una razón o por otra, en eso difieren, que va a llevar al pueblo a tomar una decisión con respecto al poder. ¿Cómo se sustancia esto en Hobbes? Bueno, pues Hobbes lo que va a plantear efectivamente es la existencia de un estado de naturaleza. En tiempos remotos no había instituciones, no había leyes y los seres humanos vivían en estado de naturaleza. Esto debe ser unido además a una consideración del carácter de la naturaleza humana. ¿Cómo es la naturaleza humana? Y aquí tenemos otro de los elementos significativos de la modernidad, la teorización de una determinada naturaleza humana. Bueno, pues Hobbes entiende que la naturaleza humana es malvada. El ser humano es malo por naturaleza, y para escribirlo pues utiliza ese adagio latino tan conocido de homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. El hombre es malvado. Y como el hombre es malvado, al no tener la limitación de la ley en el estado de naturaleza, pues se comporta como tal y genera un estado de enfrentamiento, de crueldad, de violencia, de guerra, de incertidumbre y de miedo. Una situación de guerra de todos contra todos. Eso es el estado de naturaleza, un estado de guerra de todos contra todos, de enfrentamiento total, que sume a la mayor parte de sus habitantes en una situación de miedo extremo a perder la vida. Y como aquello que más apreciamos, sin ninguna duda, es la vida, pues se buscan estrategias para la conservación de la vida. Y ahí es donde aparece el pacto. Ahí es donde aparece el pacto o contrato social. En esta situación de violencia y enfrentamiento, como en mayor o menor medida todos están atravesados por un cierto miedo derivado de la inseguridad en la que se vive, se opta por la seguridad. Y aquí podemos encontrar el origen de ese debate tan habitual en nuestras sociedades de si hay que primar la seguridad o la libertad, la contraposición entre seguridad y libertad como si fueran dos elementos que necesariamente tuvieran que estar contrapuestos, ¿no? Claro, si entramos en ese juego, si entendemos la contraposición, pues yo creo que ya estamos perdidos. No hay que aceptar, como en el caso de Zenón de Lea, no hay que aceptar la dicotomía entre una y otra. Pero en cualquier caso, Hobbes lo que entiende es que en esa situación de miedo los seres humanos deciden pactar y realizar un pacto o contrato social por el que alienan sus posibles derechos, su posible potencia política, la alienan en un monarca absoluto, conceden al monarca absoluto la prerrogativa de la toma de decisiones, con la única salvedad de que ese monarca absoluto que se hace con todo el poder debe garantizarles efectivamente el mantenimiento de la vida. El monarca se convierte en garante de la seguridad de la ciudadanía a cambio del sometimiento absoluto de esta ciudadanía a las decisiones del ciudadano. Es decir, es la teorización evidente y radical de la monarquía absoluta. Esa es la sustanciación, por lo tanto, de la teoría del contrato social en Hobbes, que en realidad no es otra cosa que la defensa de su posición política. Es decir, Hobbes construye una teoría del contrato social para fundamentar su posición
política, para dar cuerpo teórico a lo que en realidad es su posición ideológica dentro de la guerra civil que está atravesando Inglaterra durante el siglo XVII. Con lo que su texto es una intervención más en el proceso político y social que está viviendo Inglaterra en estos momentos. Y con esto, pues daría por terminada la sesión y, bueno, pues estoy a la espera de las preguntas que me queráis hacer y mañana continuaríamos con el resto del tema. Venga, preguntas que tengáis, si tenéis alguna.